Bueno, entonces esta práctica lleva por título determinación de calores específicos. Como objetivo, ¿se ve o está muy grande? Y ahí cito. Se ve. Entonces, ya, como objetivo de esta práctica tenemos determinar la capacidad calorífica del calorímetro, determinar el calor específico de materiales sólidos, el aluminio, bronce y acero, y la aplicación de la teoría de errores. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que ya lo hemos visto en la teoría y hace mucho tiempo atrás, ¿no? Habíamos definido nosotros al calor, perdón, como una forma de energía que se transmite a través de las fronteras de un sistema, debido exclusivamente a una diferencia de temperaturas. Habíamos indicado que si nosotros ponemos en contacto dos cuerpos, uno caliente y otro frío, va a haber una transferencia de calor o va a haber un flujo de calor debido exclusivamente a la diferencia de temperaturas. También habíamos definido a la temperatura como una medida de la energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales que tiene una sustancia. También nosotros habíamos definido algunas unidades para el calor. Entre ellas habíamos definido a la unidad técnica británica, habíamos definido a la caloría, a la kilocaloría, etcétera, etcétera. También hemos dado las definiciones del BTU y de la caloría que están en la teoría, en el texto, y también está aquí en la guía, ¿no ven? Luego habíamos definido a la capacidad calorífica y al calor específico de los cuerpos. La capacidad calorífica lo representamos con la letra C mayúscula. Entonces, la capacidad calorífica de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado. ¿Ya? Entonces, la capacidad calorífica se define como el calor sobre delta T, sobre el aumento o disminución de temperatura. En cambio, el calor específico es un calor que se lo expresa por unidad de masa. El calor específico de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Entonces, el calor específico es igual a Q sobre M por delta T. Las unidades son unidades de calor sobre unidades de masa por temperatura. También si de aquí despejamos el calor es igual a MC delta T, el calor que se requiere transferir a una sustancia para calentarlo o para enfriarlo es igual a su masa por su calor específico por el delta T. Luego también habíamos indicado que es un calorímetro en la teoría. Entonces el calorímetro es un recipiente metálico de paredes delgadas, ¿no? Este recipiente nosotros lo utilizamos para determinar el calor específico de los cuerpos. Pero para utilizar este equipo, lo primero que tenemos que hacer es determinar su capacidad calorífica, ¿ya? La capacidad calorífica del calorímetro es igual al producto de su masa por su calor específico, ¿ya? Van a revisar ustedes en forma detenida la guía, está explicando todo. Entonces, la capacidad calorífica del calorímetro para nosotros es el producto de su masa por su calor específico, ¿ya? Entonces, para esto nosotros colocamos cierta cantidad de agua en el interior del calorímetro. Este calorímetro, como se puede ver aquí en esta figurita, ¿ya? Entonces, consta de 2 vasos de aluminio, ¿ya? Un vaso pequeño que entra en el interior del vaso grande. Cuando entra este vaso pequeño en el vaso grande, queda un espacio anular. Esto para evitar las pérdidas de energía. ¿Por qué? Porque se crea ahí un espacio libre solamente con aire, o se puede colocar plastoformo también al contorno de este primer cilindro, ¿no? Entonces este calorímetro está provisto de una tapa que tapa casi herméticamente, luego tiene 2 orificios en la tapa, uno para introducir un agitador y otro para introducir un termómetro, que puede ser un termómetro común como los que tenemos en laboratorio, o también un termómetro digital. Tenemos muy pocos termómetros digitales, pero que también los podemos utilizar, que son más fáciles de usar y nos dan valores más aproximados, ¿ya?
Entonces, para nosotros un calorímetro no es nada más que un termo, ¿no ve? De tal manera que las paredes deben ser aislantes para evitar la pérdida de calor, ¿ya? Bueno, luego aquí hay una tabla con los calores específicos para diferentes materiales. Bueno, en cuanto a los materiales que vamos a utilizar para esta práctica, me voy a bajar abajo, tengo una figura al final de la guía, lo van a ver ustedes. Entonces, como materiales para la práctica tenemos un calorímetro, ¿ya? Este calorímetro está provisto de una tapa hermética. En la parte superior hay dos orificios, uno para colocar el termómetro, otro para colocar el agitador, ¿ya? Entonces, luego aquí tenemos un termómetro digital. Tenemos una balanza para medir las masas. Tenemos aquí un vaso de aluminio para calentar el agua. Hay un vaso precipitado, una jarra. Tenemos probetas. Tenemos una hornilla eléctrica. Y aquí tenemos los cuerpos sólidos de los cuales vamos a medir el calor específico, ¿ya? Que son, digamos, cuerpos de bronce, de acero y de aluminio. Tenemos así en esferitas o como también tenemos así en barritas, ¿ya? Muy bien, entonces en cuanto al procedimiento para la práctica, lo primero que vamos a hacer es determinar la capacidad calorífica del calorímetro, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es medir la temperatura del calorímetro cuando está frío. Luego calentamos en un envase metálico, en ese vaso de aluminio que les dije, calentamos 200 gramos de agua hasta una temperatura mayor de 50 grados. Vamos a ver ahorita los datos en la tabla, ¿ya? Una vez de que el agua está caliente, echamos al calorímetro, agitamos durante unos 20 segundos y medimos la temperatura final, ¿ya? Más abajo vamos a explicar cómo se hacen los cálculos para determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Bueno, una vez de que tenemos determinada la capacidad calorífica del calorímetro, entonces procedemos a determinar el calor específico de los cuerpos metálicos, que en este caso hemos trabajado con aluminio, bronce y acero. Entonces, perdón, medimos 400 gramos de agua caliente y echamos al calorímetro. Luego medimos la temperatura del agua caliente que se encuentra en el interior del calorímetro, que va a corresponder a la temperatura del calorímetro y a la temperatura del agua. Luego colocamos o introducimos nosotros el cuerpo metálico, que puede ser el aluminio, el bronce o el acero, ¿ya? Lo introducimos colgado de un hilito, ¿ya? Hasta que quede dentro del calorímetro y luego lo soltamos, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado de no soltarlo con mucha fuerza, ¿no ve? Muy bien. Luego tapamos el calorímetro, agitamos durante unos 10 o 15 segundos y luego vamos midiendo la temperatura de equilibrio con, en este caso, con el termómetro digital. Luego vamos a repetir ese procedimiento para el bronce, finalmente para el acero, ¿ya? Entonces, para la capacidad calorífica, la masa del agua caliente son 200 gramos. La temperatura del calorímetro, la temperatura inicial es 24,5 grados centígrados. La temperatura del agua caliente que hemos echado al calorímetro es 77,9 grados centígrados. Y después de haber agitado se ha encontrado una temperatura de equilibrio de 49,4 grados centígrados, ¿ya? Bueno, con estos datos se calcula la capacidad calorífica del calorímetro. Ahora, aquí tengo las tres tablas de esta práctica lo he hecho con Liniero Joel en el laboratorio, ya, con mucho cuidado. Entonces, aquí tengo las tablas con los valores para determinar el calor específico del aluminio, del bronce y del acero. Por ejemplo, para el aluminio, la masa de agua caliente que hemos utilizado es de 400 gramos. La masa de aluminio es de 240 gramos. La temperatura del calorímetro 47,7 grados y la temperatura del agua 47,7. ¿Por qué? Porque el calorímetro se encuentra a la temperatura del agua, ¿no ven? La temperatura del aluminio, fíjense, estaba a la temperatura ambiente, 23,3 grados.
y la temperatura de equilibrio 44,7. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos agarrado es, hemos colocado 400 gramos de agua caliente al calorímetro. ¿Ya? Entonces, pero, ¿dónde está? El calorímetro estaba a 47 y la temperatura del agua a 47 y la temperatura del aluminio a 43. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que en este caso el calorímetro y el agua están calientes a 47,7 grados y el aluminio lo introducimos a 23,3. Entonces va a haber una transferencia de calor del agua y del calorímetro al aluminio. ¿Ya? Y por eso la temperatura final de equilibrio es de 44,7. De la misma manera, para determinar el calor específico del bronce, hemos colocado una masa de 400 gramos de agua caliente. La masa del bronce, 362 gramos. Entonces, la temperatura del agua caliente y del calorímetro, que es la misma, 44,2 grados centígrados. La temperatura del bronce, que está frío, 24,1. La temperatura de equilibrio, 43. Finalmente, para el calor específico del acero, también la masa del agua, 400 gramos. La masa del acero, 261 gramos. La temperatura caliente del calorímetro y del agua, ya les decía que el agua está dentro del calorímetro y tanto la temperatura del agua como del calorímetro es la misma. En este caso, 41,9 grados centígrados. La temperatura del acero, que está a la temperatura ambiente, 24,1 grados centígrados. Y la temperatura de equilibrio, 41 grados centígrados. Entonces, ¿cómo van a realizar ustedes sus cálculos con todos los valores de estas 4 tablas? En primer lugar, determinan la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, nuestra ecuación del balance de energía es que el calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quién cede calor? El agua, ¿no? Entonces, el calor que cede el agua es igual al calor que gana el calorímetro. Entonces, le decía que el producto de la masa del calorímetro por su calor específico, nosotros lo estamos representando con la letra C mayúscula. Y por lo tanto, para nosotros la C mayúscula representa la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, la capacidad calorífica del calorímetro lo determinan con esta ecuación. Los datos están arriba en la tabla. El error con esta ecuación, ¿ya? Y luego expresan el valor verdadero de la capacidad calorífica del calorímetro, ¿ya? Calculan su error porcentual, su error relativo y punto. Aquí está la nomenclatura que se ha utilizado en estas ecuaciones para que ustedes lo revisen con calma y con detalle. Entonces, una vez de que tenemos la capacidad calorífica del calorímetro, entonces ahora podemos determinar el calor específico de los metales. Entonces, en este caso también aplicamos la misma ecuación del balance de energía, que en realidad es la conservación de la energía. Entonces, el calor que cede los cuerpos calientes es igual al calor que ganan los cuerpos fríos. En este caso, el agua y el calorímetro estaban calientes. Entonces, tengo el calor que cede el agua más el calor que cede el calorímetro es igual al calor que gana el metal. ¿No ve? Solo voy a explicar de este primer metal. Entonces, el calor que cede el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura del agua menos la temperatura del equilibrio, porque la temperatura del agua es mayor. Siempre hemos trabajado con delta T positivos y para eso hacemos la temperatura mayor menos la temperatura menor, más el calor que cede el calorímetro. Es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Pero este producto nosotros lo hemos representado con C, es decir, la capacidad calorífica del calorímetro, que es el producto de su masa por su calor específico. Y aquí tenemos la temperatura también del calorímetro menos la temperatura de equilibrio. Igual, ¿quién gana calor? El metal, la masa del metal por el calor específico del metal, por su temperatura de equilibrio, que va a ser mayor menos la temperatura del metal.
De esta ecuación despejamos el calor específico del metal, que será igual a que al calor que cede el agua más el calor que cede el calorímetro. Fíjense, aquí en vez de MC por CC, que es el producto de la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro, estamos representando simplemente por su capacidad calorífica, CE, que es la que hemos determinado aquí en esta primera parte de la práctica y de los cálculos, ¿no? Entonces, una vez de que tienen el valor del calor específico del material, ya sea del bronce, del aluminio o del acero, calculan el error con esta ecuación, ¿ya? Entonces, calculamos el error y luego expresamos el valor verdadero del calor específico, que será igual a que al calor promedio más o menos el error. Aquí está también toda la nomenclatura para utilizar en estas ecuaciones, ¿ya? Está el significado de cada uno de los términos que intervienen en cada una de estas ecuaciones. Finalmente me van a presentar en una tablita el resultado de todos los cálculos de la capacidad calorífica del calorímetro, del calor específico del aluminio, del bronce y del acero, ¿no? El valor promedio, su error y su error porcentual. Luego responden el cuestionario, las 15 preguntas del cuestionario, arman su informe, escanean, convierten en PDF y lo despachan y con eso se acabó el laboratorio, ¿ya? Bueno, entonces eso sería la explicación de la guía y de la práctica número 9. Si desean hacer alguna consulta o alguna pregunta, pueden activar su micrófono, ¿ya? Si todo está más o menos y se ha entendido, entonces aquí finalizamos la clase. Hasta luego, ingeniero. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces nos vemos el próximo miércoles, que será la última clase donde me van a dar su evaluación, ¿ya? Si me olvidara de mandar sus notas, por favor, me manda un mensaje haciéndome recuerdo. No, Inge, buenos días, ratito. Ya, un abrazo, entonces me cuido. Buenos días, Inge, rato. Hola. Hola, hola, te escucho, hijo. Dime. Es que quería ver, yo estaba en la clase, pero no pude marcar asistencia. Creo que ya, para que me tome en cuenta, Vladimir Sánchez. ¿Te lo veo o te anoto directamente? Y me lo anótemelo directamente, es que no puedo marcar en el celular todas las clases, me pasa eso. Ya te lo anoto Para que me entonces. tome en cuenta. Ya, Vladimir Sánchez. Vladimir Sánchez. Listo, Sí. hijo. Sí, señor, gracias. Hasta Ya, mañana. de nada. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señorita. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao, chao, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Inge. Hasta luego.